Equipo Desiguales en la televisión pública, saludamos. ¿Cómo está? Muy bien, gracias Pablo, buenas noches a todas y a todos. Gracias a usted por hacerse este ratito para charlar con nosotros. Quiero pedirle, desde el lugar en el que está, con la experiencia que efectivamente tiene, ¿cómo está analizando esta tensión entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia? Diría, en términos generales, pero bueno, hay un punto en particular que tiene que ver con el tema de la transferencia de recursos a la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, en términos generales, me parece que lo estoy analizando con mucha preocupación. Pertenezco al Poder Judicial de Santa Fe, tengo una mirada muy autocrítica, como corresponde, ¿no? De un poder del Estado que forma parte de la estructura de gobierno y que usted sabe que necesita construir mucha credibilidad porque 8 o 9 de cada 10 ciudadanos no creen en la justicia. Claro. Y a nivel nacional estamos ya hace un tiempo asistiendo a una verdadera crisis, me parece, institucional, que involucra lamentablemente a los tres poderes del Estado, que compromete precisamente al Poder Judicial, y me da la impresión de que en algún momento hay que parar la pelota, los actores institucionales deben asumir, especialmente en la política, este problema. Un problema que tiene muchas aristas. ¿Qué significaría parar la pelota? ¿Y qué es lo que está en condiciones de hacer la política? Me da la Porque está todo impresión de que trabado, estamos, digamos, ¿no? y que me da la impresión de que estamos poniendo en peligro la vigencia efectiva del Estado de Derecho y de la división de poderes republicana. Cuando uno habla de república tenemos que ser consecuentes, no solo con los discursos, sino también con nuestros actos y nuestros compromisos. Entonces, aquí ¿Usted hay cree que muchas con el fallo cuestiones. la Corte pasa por arriba hacia a otro Fallo de la poder? Corte, ¿Violenta mire, otro poder? respecto del fallo de la coparticipación, yo me he expresado ya hace unos días, después de estudiarlo. En general me han requerido la opinión, yo normalmente opino Sí. en casos jurídicos que tienen un impacto público y nacional. Y bueno, el fallo de la Corte es un fallo bastante particular, le diría innovador, porque la Corte, por vía de una medida cautelar, ha modificado un coeficiente de coparticipación y ha prácticamente dictado una sentencia anticipada. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una demanda principal que ha interpuesto Cava pidiendo la invalidez de una ley y de un decreto, y Sí. sin que se resuelva el fondo del asunto, se está haciendo lugar de manera provisoria y cautelar prácticamente a la pretensión de Cava, que es suspender la ley y el decreto, modificar el coeficiente de coparticipación y aumentar ese coeficiente en favor del demandante. Esto es verdaderamente una cuestión bastante particular por varias razones. En primer lugar, porque un cálculo de coeficiente de coparticipación es una actividad muy compleja, no, es muy difícil. Y aquí un tribunal de abogados ha hecho una estimación del 2,95 sin dar explicación. Usted sabe que los fallos judiciales son actos de gobierno, con cualquier acto de gobierno deben ser racionales y deben estar motivados, fundamentados. En segundo lugar, una medida cautelar supone que se den o se verifiquen por lo menos 4 presupuestos. Y hay 2 puntos en el fallo que me parece que están muy débiles, lo digo con todo respeto. Es un fallo digno de ser estudiado por las facultades de Derecho, por los profesores. Sí. Para dar una cautelar tiene que haber peligro en la demora. Y la Corte estuvo 2 años y medio para resolver la cautelar. Mucho peligro se ve que no había. Pero además, para que haya peligro en la demora, tiene que haber verdaderamente un perjuicio irreparable, Un daño irreparable. una afectación para quien está pidiendo la cautelar, y no parece que esto ocurra en materia de coparticipación con el distrito más rico que tiene la República Argentina. Doctor Herbeta, Cava, para enriquecer la charla, Néstor, mi compañero Néstor Espósito le quiere preguntar. Quiero recordar que estamos charlando con Daniel Herbeta, es juez integrante de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe. Néstor. Buenas noches, doctor. Usted decía recién, en el marco de su análisis, que los jueces de la Corte, al dictar una medida cautelar, habían anticipado lo que iban a resolver cuando fuera el tiempo oportuno de decidir sobre el fondo de la cuestión. Es decir, que la medida cautelar, la medida provisoria,
medida, de alguna manera, coincidía con el reclamo de fondo de la ciudad de Buenos Aires. Abstraigámonos de este caso en particular. Si un juez de primera instancia, al momento de resolver una medida cautelar, esa medida cautelar coincide con el reclamo de fondo, ¿qué pasa con ese juez? Bueno, no, a ver, lo que pasa es que un juez normalmente de primera instancia tiene la posibilidad de que su decisión sea revisada por una Cámara. Y la decisión de la Cámara, eventualmente bajo ciertas condiciones, puede ir a una Corte Provincial y bajo ciertas condiciones a la Corte Nacional. Acá tenemos el problema de que estamos ante un caso de competencia originaria de la Corte y una decisión de la Corte donde la Corte es única y prácticamente última palabra. Por eso digo que esta cautelar, acá se está cautelando prácticamente una ley del Congreso, es casi una sentencia anticipada con otra particularidad, que normalmente para otorgar una cautelar siempre hay que ofrecer una contracautela, es decir, la teoría de las cautelares supone que usted tenga apariencia de buen derecho, peligro en la demora, proporcionalidad, porque nunca la cautela puede ir más allá de lo cautelado, y que además de una contracautela, porque ¿qué pasa si mañana el que obtuvo la cautelar pierde el juicio? Yo también quiero tener una garantía de que me va a cumplir. Claro. Bueno, digamos, un tema complicado porque le vuelvo a repetir, en materia de derecho federal hay un principio federativo del cual derivan deberes jurídicos y uno de esos deberes no escritos es el deber de lealtad federal, que supone que los distritos financieramente más fuertes, bajo ciertas condiciones, deben ayudar a los distritos financieramente más débiles. Por caso, esta medida cautelar que ha resuelto la Corte pareciera apartarse de este deber y de este principio, porque fíjese, cuando Santa Fe demandó a la Nación en el año 2009 por dos cuestiones vinculadas a la coparticipación, Santa Fe pidió una medida cautelar y la Corte nunca le dio la medida cautelar. Y resolvió a los 7 años y recién se cumplió la sentencia con bonos en este año 2022, claro, cuando la demanda es del año 2009 y la sentencia fue del año 2015 en el gobierno anterior. Doctor Orbieta, quiero volver a la primera reflexión que usted nos dejaba, ¿no? La política tiene que estar a la altura. ¿Cómo se resuelve esta encerrona? Porque hay un fallo, por lo menos arbitrario, de la Corte Suprema de Justicia, deslegitimado en una enorme cantidad de elementos que hasta nosotros, que no entendemos nada de derecho, lo podemos comprender. El presidente de la Nación tiene que cumplir efectivamente con el mandato, con el fallo de la Corte, pero al mismo tiempo, si lo cumple, malversa fondos, porque tiene que ir en contra de una ley aprobada en el Congreso, que es la ley de presupuesto. Y al mismo tiempo el Congreso, para cualquier tipo de iniciativa, está trabado para poder reformar lo que del Poder Judicial funciona mal. ¿Cómo se sale de esta encerrona? Bueno, mire, hay una solución jurídica, yo la anticipé ya hace unos días. En primer lugar, que para poder cumplir con la cautelar, el Poder Ejecutivo debe utilizar alguna técnica de reasignación presupuestaria. En materia presupuestaria hay un Pero eso principio tiene que ir de al Congreso, eso lo decide el Congreso. Sí, pero, a ver, si en Santa Fe, por ejemplo, si usted quiere tomar deuda o emitir bonos, tiene que ir a la legislatura para obtener la autorización. Sí. A nivel de nación, supongamos que el gobierno está ofreciendo pagar con los bonos que creó o que emitió para pagar la deuda de Santa Fe. Sí. ¿Qué pasa? Si Cava no acepta esos bonos, el Poder Ejecutivo no tiene posibilidad de cumplir. Y entonces cuando uno habla del delito de desobediencia, la desobediencia es un delito omisivo y la omisión o los delitos omisivos siempre tienen un presupuesto que es que la persona tenga la posibilidad material de cumplir. Yo no puedo pedirle a una persona inválida que se tire al agua para salvar la vida a una criatura, porque no puede materialmente hacerlo. A ver si entiendo bien. Si no le quedan herramientas al Poder Ejecutivo para resolver este tema, porque la ciudad no acepta el modo de pago a través de bonos, no estaría desobedeciendo. Tiene que intentar, obviamente que no, pero esto es básico, es elemental. En primer lugar, pero porque se le vendrían encima, ya vio que lo acusan de golpista, de que estamos cerca de una dictadura del presidente. Hay que sostener mediáticamente eso, ¿no? Si nosotros queremos judicializar toda la política y si nosotros le vamos, mire, le pido disculpas y con todo respeto se lo digo, sí. Si le vamos a creer más a los periodistas que a los científicos,
bueno, tenemos un problemita. No me tiene que pedir disculpas, porque estoy totalmente de acuerdo con eso. Un alumno de la facultad, si usted le pregunta cuáles son los elementos que estructuran el delito de desobediencia, porque el desacato está derogado, le va a responder fácilmente. Pero ¿quién incide más en la percepción de realidad de la población? ¿Un periodista o un científico? Sin duda que la prensa. Mire, hoy la calidad de la democracia depende básicamente de dos grandes campos, ¿no? Una justicia independiente y una prensa independiente. Y convengamos que uno de los problemas de la Argentina es que justamente tenemos que tratar de construir y consolidar en estos dos campos una justicia democrática e independiente y también una prensa democrática e independiente. Ahora, doctor, discúlpeme, la Corte Suprema le dijo al gobierno de dónde tiene que sacar la plata para pagar. De hecho, la medida cautelar le dice que tiene que sacar la plata de los fondos coparticipables que administra el Estado. Pero, sí, mire, yo digo sinceramente, decir que saque la plata de los fondos no coparticipables, o sea, que no toque las cuotas coparticipables de las provincias, implica decir que saque la plata de los fondos del presupuesto nacional. Sí, de su bolsillo. Que son fondos que en última instancia siempre van a terminar perjudicando a las provincias, porque son los fondos que se usan para construir el gasoducto, para construir rutas en Tucumán, para construir rutas nacionales en Santa Fe, para construir obra pública en distintos lugares del territorio nacional. Bueno, pero el fallo de la Corte... Claro, pero para poder reasignar las partidas presupuestarias, yo tengo que tener cuanto menos la validación de quienes son los representantes del pueblo, porque el presupuesto no es un chicle, no se estira. Si yo tengo que pagar algo imprevisto, no previsto en el presupuesto, porque no está previsto, porque se aprobó el presupuesto y no está previsto, sí, yo tengo que sacar de algún lado. Entonces, yo me pongo en el lugar del presidente de la Nación, y con qué criterio yo le voy a sacar a la provincia, a tal obra pública prevista, a tal cuestión, al gasoducto, para cumplir. Mire, el procedimiento es muy simple. Normalmente cuando el Estado tiene que afrontar un pago, lo que debe hacer es previsionarlo en el presupuesto. Aprobado el presupuesto, después viene el desembolso. El Estado no tiene plata en el bolsillo para cumplir en 24 horas una deuda de naturaleza literaria, porque esta cautelar es una obligación de dar suma de dinero prácticamente. Y doctor, ¿usted lee en este fallo de la Corte, acorralado como está el gobierno para tomar una decisión, usted observa una suerte de acorralamiento por parte de la Corte hacia el presidente en términos políticos? No, yo creo que la Corte, mire, yo también dicto fallos que son criticados, ¿no? Yo no comparto el fallo de la Corte, no lo comparto desde una perspectiva jurídica y no lo comparto como hombre del interior, porque obviamente que el fallo de la Corte implica nuevamente una consideración especial para, vuelvo a repetir, un distrito donde no hay litio, no hay gas, no hay soja, no hay campo, no hay fábricas, pero se pagan los impuestos, las tasas más baratas, la energía más barata del país, tienen la policía mejor paga del país y tienen una justicia nacional que tampoco la paga la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, de esa perspectiva, de una perspectiva estrictamente federal, obviamente no voy a dejar de señalar que tengo discrepancias con esta medida cautelar que ha tomado la Corte. Ahora, el presidente tiene las herramientas que marca la ley, que son buscar una reasignación presupuestaria, porque el fallo lo va a tener que cumplir si rechazan la revocatoria in extremis, y para eso deberá intervenir el Congreso. Y los representantes del pueblo argentino deberán tomar la decisión de cómo se termina saldando y efectivizando esta cautelar que ha puesto la Corte. Doctor Herbeta, muchísimas gracias por este rato. No, al contrario, muy amable. Bien, charlamos con Daniel Herbeta, integrante de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe. Me llamó la atención que dijera, bueno, si está acorralado, no tiene otra opción, no es desobediencia, no tiene forma, no le dan una opción de cómo cumplir con el fallo de la Corte. Bueno, la opción es reasignar los recursos. Pero eso el Congreso lo puede hacer, no lo puede hacer el presidente. Todos los días vemos que en el boletín oficial se publica reasignación de recursos de nación, que es lo que él decía. Claro. Lo que pasa es que ahí... Tiene que afectar el destino original que tenía esa partida. Claro, pero vos podrías reasignar lo de nación, que lo que decía el juez es que terminás de fondo si terminás perjudicando a alguna provincia, porque si bien esos son recursos de la nación, en algún lado se están ejecutando. Lo que pasa es que esa es una decisión política y aquí la toma el Poder Judicial. Claro. Le dice el Poder Judicial, le dice sacá la plata de acá y ponela de acá. Y esa es una decisión que la toma la política, no la justicia.
Bueno, vamos a volver, por supuesto, sobre este tema porque está instalado en la agenda, no importa que estemos entre Navidad y Año Nuevo. Lo que sí importa es la aparición del nieto recuperado número 132 esta tarde. Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto contó un poco la historia de Juan José, algo de eso resumido en este informe. Y ya charlamos con Vicky Montenegro. Resolvimos un nuevo caso y cerramos el 2022 con más verdad. Nos volvemos a encontrar para dar a conocer la resolución de un nuevo caso, el 132. Esta mañana, el Juzgado Federal número 1 de Tucumán confirmó al nieto 132 que no es hijo de la familia que lo crió como propio en Tucumán, dueña de una finca en la que trabajaba su madre, Mercedes del Valle Morales, detenida, desaparecida en 1976 en la misma provincia. La causa seguirá abierta para continuar con la investigación sobre el papá del nuevo nieto y esperamos que esta conferencia contribuya a que quienes tengan algún dato sobre Mercedes del Valle Morales y quien fuera su compañero la acerquen a Abuelas, CONADI o el nodo de la Red de Derecho a la Identidad de Tucumán. A pesar del dolor que trae cada una de estas historias, junto a la constatación de la trabajadora tarea que sigue siendo reconstruir lo que la dictadura quiso borrar, seguimos celebrando la vida con la alegría que nos da la conquista de la verdad. Por un 2023 con más encuentros, con más verdades y más identidades. Gracias. Vicky, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muy feliz. Legisladora porteña, militante, nieta recuperada. Muy feliz, estamos todavía celebrando el 131. Así es. Ya tenemos el 132. Primero sobre eso, porque de repente pasa mucho tiempo. ¿Cómo manejan esa dinámica? Pasa mucho tiempo, no hay novedades. Me imagino que aparece alguna angustia y de repente aparece 131 y otro. Bueno, sí, es la complejidad del tema, me imagino. Sí, este tiempo fue muy complejo porque se dio algo que no había sucedido antes y fue la pandemia, ¿no? Sí. Es la primera vez que en un periodo tan largo no encontrábamos un nieto o una nieta y sí, realmente estábamos muy angustiados, preocupados y bueno, la semana pasada encontramos al nieto 131 y hoy, bueno, esta alegría enorme de otra confirmación de otra identidad recuperada por las abuelas. Es un caso muy complejo para entender porque no era un nieto que estaban buscando las abuelas. Claro, por eso, viste que a veces, bueno, sobre todo quienes niegan todo el tiempo la historia, ¿no? Los 30.000, la cantidad de nietos, lo que se da